Bienvenidos a la segunda entrevista del blog de Dioses y Hombres, estudios sobre religión y mitología. En esta segunda entrevista vamos a tener como invitado al profesor don Alberto Bernabé Pajares, filólogo clásico, un gran especialista sobre el orfismo, la épica griega arcaica. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, días. Bien. En este Madrid caluroso. Pues bien, como he dicho, hoy vamos a empezar a hablar del orfismo. Y para ello nos gustaría que nos explicaras Orfeo si existió realmente o no como personaje. Lo más probable es que no, puesto que un personaje que se supone que era capaz de embelesar con el canto a las fieras, a los árboles, que fue a buscar al otro mundo a su esposa, pues evidentemente no tiene rasgos de un personaje histórico. Además, no parece que sea necesario que supongamos digamos que reconstruyamos la idea de un gran poeta que luego con el tiempo se convirtió en un ser mítico. Eso es un esquema de interpretación de los mitos que funciona solo en muy pocas ocasiones. En realidad, lo que ocurre con Orfeo es que es el arquetipo de un determinado tipo de figura, la figura del poeta. La figura del poeta que es capaz, con la utilización de la música y con la utilización de la poesía, es decir, el texto, es capaz de crear en nosotros emociones, de modificar nuestro comportamiento, de enfadarnos, de alegrarnos, todo. Entonces, Orfeo representa, diríamos, tampoco me gusta mucho lo de arquetipo, pero Orfeo representaría el paradigma de esta función, de la función del poeta. De acuerdo. Entonces no está basado en ningún personaje histórico pasado posible. Pienso que no es absolutamente no es necesario. ¿Y cómo suponemos que un personaje que no está basado en ningún representante histórico ha conseguido tener tanta fama? Bueno, lo que ocurre es que diríamos que en tiempos modernos nosotros tenemos muy claras las fronteras entre lo que podríamos llamar el mito y la historia. Para los antiguos estas fronteras no estaban tan claras. Para los griegos, por ejemplo, pues Aquiles tenía la misma entidad histórica que Temístocles, solo que Aquiles era más antiguo. Y pertenecía, sí, eso a un mundo que consideraban perdido, un mundo anterior, que era mejor que el nuestro y todo esto. De manera que no es incompatible el que nosotros neguemos que Orfeo tenga una existencia histórica, a que los griegos mayoritariamente lo consideraron un personaje histórico. Y digo mayoritariamente porque hay autores que taxativamente dicen en Grecia que no pudo ser un personaje histórico, algunos argumentando de una manera realmente muy racional, porque los tracios no sabían escribir, cosa que era verdad. Por lo tanto, pues ya no puede haber un poeta que haya compuesto un poema si los tracios no sabían escribir, y cosas del estilo. O porque piensan que este tipo de representación de un individuo con estos poderes capaz de ir al más allá no se aviene, naturalmente, con un personaje histórico. Pero en general, para los griegos, hay esta idea de que Orfeo era un personaje histórico. En un determinado momento, un grupo de personas que tienen un mensaje religioso nuevo, un mensaje religioso del que hablaremos luego un poco, ¿no? Pero que aportaba algunas novedades fuertes con respecto a lo que era la tradición homérica, o la tradición mesiánica, la tradición en general de los griegos. Pues en un determinado momento estos individuos que aportan un mensaje religioso nuevo necesitan ponerlo en boca de alguien. Y tienen un personaje fantástico. Es un personaje que es poeta, muy bien, puede haber compuesto obras, que además ha ido al más allá, estupendo, porque ha visto lo que sucede en el más allá y encima ha vuelto, con lo cual pues tenemos al candidato perfecto para poner en boca de ese candidato perfecto estos mensajes de referencia a la nueva manera de concebir la religión que llamamos orfismo. Yo pienso que eso es el motivo, aparte del atractivo mítico que tiene Orfeo, el atractivo mítico, por ejemplo, en los dos poetas latinos en los que conocemos mejor la leyenda de Orfeo, que son pues Ovidio y Virgilio. En Ovidio y en Virgilio no hay ninguna relación con el órfico para nada, sino que sencillamente
se nos presenta un mito que resulta muy atractivo por ese romanticismo de intentar vencer a la muerte con el amor, de ir a buscar a la amada al más allá para traerla viva, de no poder en último momento resistir el no saber si la amada viene detrás o no y volverse y estropearlo todo. Toda esta historia era una historia hermosa y una historia conmovedora que evidentemente atrajo la atención literaria. Por lo tanto tenemos una atracción literaria del mito y de toda esta cuestión de Orfeo, y otra atracción que podríamos denominar religiosa y hasta, si me apuráis, filosófica, ¿no? Porque hay alguna relación también con la filosofía. De acuerdo, entonces queda claro que personaje mítico, nada de histórico ni nada similar. Eso es. Perfecto. Siguiente cuestión. El origen. ¿Cuál sería su origen? ¿Lo consideraríamos divino, un hombre, un híbrido? Divino, desde luego, no. Ningún griego en ningún momento dice que Orfeo sea un dios. Es muy claro que Orfeo es un hombre, y es un hombre mortal y que eso sí, es hijo de una diosa. Por lo tanto, tiene un componente divino. Orfeo siempre tiene eso que ahora se llama un carácter liminal, ¿no? Es decir, que está ahí en el umbral de una cosa con otra. Es medio griego, medio bárbaro, porque es tracio, pero luego va a Grecia. Es medio divino, medio humano, porque tiene una madre diosa, pero tiene un padre que no lo es, ese Agro, el padre más frecuentemente atribuido a Orfeo, ¿no? Digamos que tiene toda esta serie de características de estar, ha ido al más allá, pero ha vuelto, entonces tiene un cierto contacto entre este mundo y el otro, participa en la expedición de los argonautas, por lo tanto va a lugares lejanos. Es decir, que esta relación de Orfeo con todos estos espacios lejanos, espacios distintos, hacen que tenga este carácter de intermediario que se aviene muy bien con las funciones que luego se le asignan. Eso es, entonces podríamos hablar de Orfeo como psicopompo, a lo mejor como persona que conduce las almas al estar en relación con los dos mundos. En cierto modo sí, digo solo en cierto modo porque sí que se le presenta como tal, especialmente en la cerámica suritálica. En la cerámica suritálica aparece como en una docena de piezas, aparece Orfeo siempre en un punto muy concreto. Está entre el palacio ocupado por Perséfone y a menudo por Hades también, y el resto del espacio que sería el Hades. Y Orfeo aparece en la frontera entre el palacio y el resto, seguido por otros que suponemos iniciados. De manera que, pero sería una cuestión, como diríamos, no real, no es que Orfeo acompañe a los muertos y demás, sino que esa manera de representarlo en la cerámica suritálica sugiere que Orfeo es el mediador entre este mundo y el más allá. Pero no es como Hermes, que físicamente, entre comillas, ¿no? Sí, lleva a las almas el más allá. Y volviendo a Eurídice, su esposa, ¿sabemos que había solo una esposa o también hay relatos en los que se hable de otra esposa? Bueno, siempre se habla de una esposa, lo que pasa es que varían los nombres. Al principio no tiene nombre, cosa que es lo corriente en los mitos antiguos. Por ejemplo, la mujer de Edipo en las versiones más antiguas es la mujer de Edipo. Luego se le llama Yocasta, o se le llama Epicasta, o se le llama otra cosa. La mujer de Orfeo en su principio era la mujer de Orfeo, que luego se le fue llamando pues Agríope o Argíope, se les llama otras cosas, y Eurídice es el nombre que diríamos que se impone. Hay una teoría de un profesor holandés que sugiere que el nombre de Eurídice era un nombre bastante corriente en el ámbito macedonio y que es precisamente en esta época, en la época helenística, cuando se fija definitivamente este nombre de Eurídice como mujer de Orfeo. ¿Y Eurídice quién fue? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo surge de repente? Eurídice tiene un papel fundamental, como diríamos, instrumental. Es decir, aquí la cuestión es, el mito es el de Orfeo, es el marido que va a buscar a su mujer. La mujer tiene poca importancia. No quiero decir en los cielos decir una cosa que desde el punto de vista moderno me crucifique. No quiero decir eso. Quiero decir que para el esquema del mito, la mujer de Orfeo es simplemente el elemento que propicia que Orfeo vaya más allá, que intente vencer a la muerte y que fracase en último momento. Ese es el gran tema, ¿no? Y ella, pues,
carece de ningún rasgo personal. Se casa con él, muere inmediatamente, luego va detrás de él, él mete la pata y ella vuelve. No hace nada, no dice nada, o sea, no tiene, ¿cómo diríamos? No tiene carne dramática, ¿no? Es simplemente el pretexto del mito de Orfeo. Sí, se creó simplemente para que Orfeo pudiera dar ese paso. Eso es. Sí, ¿Y hay algún otro caso en la literatura que se haya creado una mujer para que el personaje pudiera...? Bueno, sí hay casos en la literatura en donde la mujer ocupa, pues por ejemplo, en el caso aunque en el mito de Edipo Yocasta tiene un papel un poco más importante, pero realmente nosotros lo que conocemos es el mito de Edipo que mata a su padre y se casa con su madre. Su madre pues está ahí para casarse con Edipo y para esto, pero quiero decir que tampoco... Hombre, luego la literatura con Yocasta ha tenido un poco más de atención, ¿no? Hay un poema de este siglo que se descubrió hace relativamente poco, en donde Yocasta trata de mediar cuando ya Edipo ha muerto y sus hijos están disputándose el poder, trata de mediar entre los dos para conseguir que no se maten. No lo consigue, evidentemente fracasa. Es decir, que tiene algún pequeño papel, ¿no? Y evidentemente es un personaje de Edipo, de Sófocles, etc. Pero es la mujer de Edipo, Sí. la madre y esposa de Edipo. Sí, en ese caso tiene mayor relevancia. Sí, tiene mayor relevancia. Euridice no la tiene nunca. No lo tiene nunca, la pobre no tiene ningún interés. Entonces, bueno, no podríamos estar hablando del origen del mitema de caballero que va en busca de su princesa, que veremos más tarde. Eso se convierte luego, ¿no? Luego hay unas cosas muy divertidas. Por ejemplo, hay un poema inglés que es Ser Orfeo y Eurodis, ¿no? Que es el poema en donde Orfeo se convierte en un caballero medieval, ¿no? Y hay ilustraciones preciosas de Orfeo en este ámbito un poco medieval. Porque hay una amiga y colega mía que se llama Fátima Díez, que está haciendo un estudio precioso sobre las ilustraciones de Ovidio en el siglo XVII y en el siglo XVI, y hay unas representaciones preciosas de Orfeo tocando, por ejemplo, un violín, ¿no? O tocando un instrumento ya de esa época y no la cítara tradicional. Luego sí se convierte en ello, ¿no? Pero inicialmente. De acuerdo, genial. Perfecto. Y sobre otros personajes que hubieran bajado anteriormente a Hades, ¿sabemos algo? Sí, hay todo un subgénero, diríamos, de la épica al que llamamos catábasis. Un subgénero tan importante que hace cuestión de un año se hizo un congreso solo sobre catábasis en Canadá, lo hicimos, y estuvimos allí parte de gente del equipo y yo mismo. Y efectivamente hay una literatura consistente en la que se cuenta que un personaje, siempre un personaje extraordinario, no puede ser cualquiera, baja vivo al Hades, porque bajar al Hades muerto no tiene ningún mérito, baja vivo al Hades con un propósito definido, porque hay que ir a algo. Orfeo va a buscar a su esposa, ¿no? Y con intención de volver. Digo con intención porque a lo mejor no se vuelve porque no se puede o no se acierta. Y hay otros personajes que efectivamente han hecho descensos al Hades. Uno es Teseo. Teseo desciende con Pirito porque Pirito no se le ocurre otra cosa que querer casarse con Perséfone, cual es una locura absurda, ¿no? Y efectivamente bajan y llegan al Hades, pero claro, fracasan estrepitosamente porque lo que pretendía Eurito era una barbaridad, ¿no? Entonces lo que ocurre con este personaje es que, perdón, he dicho Pirito. Lo que ocurre con este personaje es que se queda, digamos, como pegado a una roca allí, y Teseo también, y entonces pues no pueden regresar, hasta que Heracles baja y consigue sacar de allí a Teseo, pero a Pirito no. Esto es uno de los casos de descenso. Otro es el descenso de Heracles. Heracles baja a buscar a su madre, a Sémele. Sémele no es una diosa, Sémele es una mortal. Y Heracles desciende a buscar a Sémele y efectivamente consigue traer a Sémele más allá y convertirla en una diosa y todo esto. Es decir, sí que hay otros descensos a los infiernos. Y luego hay literatura semejante a los descensos de los infiernos
que o bien se refiere a descripciones del más allá hechas para indicarle a un alma cómo debe de circular por el más allá, como las laminillas o fitas de oro, o bien en viajes que no son exactamente a los infiernos, sino a tierras muy lejanas, como ocurre con el caso de Gilgamesh. Gilgamesh es un poema en el que se cuenta no un descenso a los infiernos, sino una especie de búsqueda de un lugar paradisíaco que se encuentra muy lejos, cruzando las aguas y todo esto, ¿no? Bueno, pues volviendo al tema de Orfeo y al descenso del Hades, que hemos dicho que Pirito también bajó con Teseo, los finales suelen ser trágicos siempre. Eurídice se queda allí, Eurídice también, y Teseo vuelve, pero gracias a Heracles. ¿Qué era lo que pretendían enseñar con estos mitos de final trágico? Bueno, no siempre hay un final trágico, porque por ejemplo Odiseo desciende a Hades. Bueno, es una cosa un poco rara, porque comienza siendo una evocación de las almas y de repente empieza siendo una evocación de las almas, pero luego Odiseo aparece circulando por el Hades. No, la Odisea pasa en una cosa un poco extraña. Y vuelve, consigue su propósito, Tiresias le dice lo que... Pero esos son aquellos seres que descienden con ayuda de un dios. Cuando un dios le autoriza a uno a ir, entonces sí, se puede tener un buen final. En el caso de Orfeo, ningún dios le autoriza a ir, él baja porque quiere. Consigue convencer a los dioses con el canto, pero no del todo, porque le ponen esa condición que por lo que fracasa. Y en el caso de Teseo y Pirito bajan porque les da la gana, y entonces naturalmente no pueden tener éxito. Es decir, que el éxito o el fracaso dependen de que una divinidad autorice o no a hacer aquello. Y básicamente de lo que se trata es de señalar dos cosas. Una es el viaje extraordinario. El viaje extraordinario, el gran viaje, es el viaje más allá, es más extraordinario que cualquier otro viaje, que pone, que sitúa al protagonista de ese viaje en un nivel heroico y en un nivel de importancia supremo. Y por otra parte, la constatación de que los terrenos de la vida y de la muerte, de los vivos y de los muertos, de los dioses y de los hombres, son terrenos que deben permanecer separados y que solo muy ocasionalmente se pueden transgredir y necesariamente con autorización divina. De acuerdo, perfecto. Pues ahora vamos a ver una de las grandes habilidades de Orfeo, ¿no? como es la música. De Orfeo se dice que encarna la capacidad musical en grado superlativo. ¿Qué efectos producía esa música? Bien, la música evidentemente a los antiguos debió de impresionarles esa capacidad que la música tiene, sin duda, de afectarnos, ¿no? O sea, todos nosotros nos hemos entristecido por una canción, todos nosotros nos hemos alegrado por una canción, o casi hemos sentido la irreprimible necesidad de bailar con una determinada música. Es decir, se dieron cuenta de que la música era un elemento que tenía un poder grande sobre las personas. Entonces, Orfeo, que asume, diríamos, el papel paradigmático de la música, naturalmente tiene que tener unos poderes extraordinarios. ¿Cuáles son esos poderes extraordinarios? Pues conseguir que los animales se sientan afectados por la música, que acudan y pierdan, digamos, su carácter de fiereza o sus naturales diferencias entre sí y dejen pues, eso de cazarse o de comerse para venir embelesados a la música. Afecta incluso se dice que a los árboles. Hay un poema antiguo de este siglo que quedan un par de fragmentos que parece que afectaba también diríamos, a la meteorología, vaya, o sea que era capaz de calmar las tempestades y todo esto. Por eso los argonautas lo llevan, para eso y para otra función de la que hablaré inmediatamente. Afectaba desde luego a las personas, incluso pues hay unas cerámicas áticas antiguas en donde se ve a Orfeo que está embelesando a los tracios que son belicosos, los tracios que son guerreros, sin embargo pues la música los calma, ¿no? Tiene un papel, generalmente la música de Orfeo es apaciguadora, no es música que produce violencia, sino todo lo contrario, es una música apaciguadora y que actúa como si fuera un elemento mágico.
Y la otra función de los argonautas es vencer a las sirenas. Las sirenas eran las que atraían con su canto a los mortales y conseguían que murieran. Entonces Orfeo compite con las sirenas en canto y consigue efectivamente derrotarlas, ¿no? De manera que esto es pues las funciones básicamente que desempeñaría. Sería una función de apaciguar a la naturaleza, el viento, las condiciones climatológicas, apaciguar a los árboles, o sea, mover incluso los árboles, podían mover los árboles del sitio, y afectar a los animales y a los seres humanos. Hay un malévolo poeta helenístico que dice que Orfeo conseguía amansar a las fieras, pero no a las mujeres, ¿no? Las mujeres lo matan, como ya se sabe, con lo cual, pues, perversamente dice que las mujeres son más difíciles de apaciguar que las fieras, ¿no? Pero en fin, eso es un poeta malévolo. Genial. ¿Y sabemos algo más sobre su música, aparte de que apaciguaba? Bueno, en realidad no, la música de Orfeo no existe, por lo tanto no sabemos mucho de ella. De la música de Orfeo se dice lo que cada poeta quiere decir, es decir, que, bueno, acompañada de cítara, sí, en la que se unen la música y el canto también, porque para los griegos música es música con canto, fundamentalmente con canto. La lírica se hace con acompañamiento instrumental y diríamos que esa música es capaz de actuar sobre los seres humanos de dos maneras complementarias, ¿no? Por una parte, el texto poético afectaría a nuestro componente racional, es decir, es lenguaje, es por lo tanto comunicación racional, y nos cuenta cosas que cuentan una historia, digamos, narran de una manera oral, verbal. Y en cambio la música pues es este otro componente que no afecta al elemento racional, sino que afecta a lo que diríamos nuestro elemento irracional, es decir, afecta directamente sin que consideremos lo que es la música. Es como cuando alguien dice, yo es que no entiendo la música, y no tienes que entenderlo, lo que tienes que hacer es oírla, ¿no? Porque no se trata de hacer disertaciones técnicas sobre la quinta de Beethoven, sino oírla, te gusta o no, y eso es todo, ¿no? Pues Sí. la música Orfeo, la música actúa de esa manera. De acuerdo. Además de músico, Orfeo era mago y poeta, entre otras más cosas. Sí, ¿Esas claro. tres características en Grecia estaban unidas bajo una única cosa o...? No. Un mago era un mago y un poeta y un músico, sí, poeta y el músico van juntos. Pero mago es otra cosa. Lo que ocurre es que la música tiene componentes, como acabo de decir, que son capaces de embelesar, y eso es una cosa que hacen los magos. De forma que desde antiguo, no es una cosa moderna, desde antiguo se asignan también o se atribuyen a Orfeo capacidades mágicas. De tan antiguo como el siglo V a.C., porque ya tenemos un par de referencias en Eurípides a esta capacidad mágica de Orfeo. Se vendían en el mercado de Atenas, se vendían encantamientos de Orfeo. Hay una especie de chiste en un cíclope, ¿no? En donde están los compañeros de Odiseo que tienen que ir a cegar al cíclope. Y entonces uno dice, no, yo conozco un encantamiento de Orfeo buenísimo que hará que el palo vaya él solo a dirigirse a la cabeza del cíclope, ¿no? Claro, esto hacía gracia en Atenas. ¿Y por qué hacía gracia? Porque realmente había encantamientos de Orfeo pues para enamorar a una chica, para quitarse el olor de muelas, para, yo qué sé, para todo género de cosas, porque Orfeo era un hombre de prestigio. Es decir, Orfeo se convierte en un hombre de prestigio y cada vez se le van asignando más cosas. Primero es la poesía, la magia, la religión, pero luego son muchas más cosas. En época imperial se le atribuye a Orfeo una cantidad enorme de literatura que ya no tiene nada que ver con la literatura antigua atribuida a Orfeo. ¿Y podríamos hablar de Orfeo como chamán? Bueno, yo soy bastante escéptico con respecto a eso, porque el chamanismo es un fenómeno que se produce en sociedades que son chamánicas. Es decir, el problema es que la sociedad griega no es una sociedad chamánica. Las sociedades chamánicas consideran que hay una especie de ciclo vital constante entre los diversos tipos de alma, porque en el chamanismo no hay una sola alma, hay diversos tipos de alma. Y entonces se trata de un fenómeno
de una colectividad que toda ella considera que esto es una creencia generalizada, y el chamán es el que pone en contacto a la gente con el más allá. Hay elementos chamánicos en Orfeo, sí los hay, pero por ejemplo el chamán no viaja al más allá, es su alma la que viaja al más allá, no viaja él, ¿no? Se supone que el chamán puede hacer lo que se llama un viaje del alma, en donde el alma sale de su cuerpo y camina sola por ahí. Puede incluso situar su alma en un pájaro que vuela o en un animal que corre por el campo, ¿no? Entonces, todos estos no tienen nada que ver con Orfeo. El chamanismo de Orfeo se puso muy de moda en un autor que se llamaba Carl Meucci, que, bueno, pone en relación a Orfeo con el chamanismo, pero últimamente, desde luego decir que Orfeo es un chamán, no. ¿Que Orfeo tiene elementos chamánicos? Sí. Sí. Nosotros hicimos un libraco bastante gordo que se llama Reencarnación, en donde estudiábamos o presentábamos todas las sociedades antiguas que han creído en la reencarnación. O sea, hay reencarnación en el mundo indio, reencarnación en el mundo griego, reencarnación en el mundo celta, lo poco que hay, reencarnación en algunas sectas islámicas y judías que también y un capítulo sobre la reencarnación en los chamanes siberianos, ¿no? Y ahí pues trazábamos las analogías, las diferencias y lo que se podía considerar paralelo o no. De acuerdo. Ha mencionado que, bueno, ya hemos dicho que a Orfeo se le consideró poeta, músico, mago. Leí por ahí que también incluso introductor de las prácticas homosexuales, sí, según Fanocles. Sí. Todo esto es evidente que no puede ser real porque, bueno... No, claro que no, pero como se convierte en un nombre de prestigio, pues le asignamos un montón de cosas. Por ejemplo, también se le atribuye la invención del alfabeto, bueno, y de la creación de el primero que hace o que desarrolla innovaciones técnicas sobre la lira, y el que inventa determinadas formas musicales. Es decir, se convierte en un cajón desastre al que se le pueden asignar cualquier cosa. Entonces, en un poema de Fanocles, que es un poema sobre amores homosexuales, pues plantea que el motivo por el cual las mujeres se vuelven contra Orfeo es porque Orfeo había traído al mundo el amor homosexual, y entonces ellas se quedaban un poco pues o digamos que disminuía la oferta, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esto es pues bueno, una cosa que se puede decir, claro, como Orfeo no existe, se puede decir cualquier cosa. Claro. Es impune, ¿no? No es como... Claro, el problema del mito es que no es la historia, y a veces a mí me divierte mucho cuando la gente dice no, si Edipo no hizo esto y aquello. Mira, ni esto ni aquello, ni absolutamente nada, porque Edipo no existió. Una vez que quedamos en que no existió, le podemos atribuir a Edipo lo que nos dé la gana. Mañana podemos decir que Edipo en realidad no se casó con su madre, sino con una tía suya de Cáceres. ¿Por qué? Pues porque nos da la gana de hacer eso, y lo contamos. Como la gente que se escandalizaba con la película de Troya, ¿no? Se escandalizaba. Es que no es así, pero no es así ni de cualquier otra manera, porque en la película de Troya, como la Ilíada, pues cuenta cosas que, bueno, la idea es esta, que como son personajes míticos, por lo tanto inexistentes, cada uno lo ha utilizado como paradigma de una cosa. Esto que decía, la idea de Orfeo como paradigma digamos, de un antifeminismo, diciendo que las mujeres son tan perversas que ni siquiera pudo hacer, digamos, embelesar a las mujeres, pero sí a las fieras. Cada poeta, pues, se refiere a esto, que es un elemento de la tradición, para modificarlo, para hacer una versión, para añadir algo, pero claro, no podríamos configurar un personaje con todo lo que la tradición dice de él, porque son cosas en gran medida contradictorias. Vale, y en cuanto, teniendo en cuenta que no pudo embelesar a las mujeres, ni mucho menos, antes de pasar a los misterios órficos, llega su muerte, evidentemente. ¿Nos podría explicar las diferentes versiones? Sí, hay muchas. Bueno, pues las más importantes. No, bueno. La primera cuestión es si las mujeres son sencillamente mujeres o son ménades, digamos, es decir, tienen un carácter ya un tanto más fuerte, ¿no? Y por ejemplo, Esquilo sabemos que compuso una tragedia en la cual las mujeres, que no son mujeres, sino que son estas ménades dionisíacas,
matan a Orfeo como castigo porque Orfeo había abandonado el culto de Dioniso para convertirse en un seguidor del culto al sol. Bueno, esta es una versión. Otra versión pues cuenta que las mujeres estaban enfadadas porque Orfeo les, digamos, se llevaba a sus maridos para la iniciación de los misterios y demás y las dejaban solas. Otras que introducen la homosexualidad y pierden capacidad de competir. Bueno, hay diversos casos, incluso en algún caso pues es Zeus el que derrota, o sea, el que lo fulmina con el rayo, ¿no? Y hay una versión ya en época romana muy peculiar, que es una versión política, ¿no? Una versión en la cual Orfeo se convierte, por así decirlo, en la representación de un determinado tipo de personas a las que los romanos tenían un enorme miedo, y la prueba es que promulgan el famoso Senatus Consultum de Bacchanalibus, en el que prohíben las celebraciones báquicas en Roma, porque consideraban que eso hacía perder la dignidad a las mujeres romanas y una serie de cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, pues un autor griego presenta esta historia como si al principio la gente pues no consideraba que era un elemento peligroso, pero luego la sociedad vio en él un peligro y lo matan. Es decir, hay toda una colección de referencias a la muerte, entre otras cosas, primero por esto general de los mitos, que cada uno toma el mito para basar lo que quiere. Y en otro por un argumento turístico, es decir, porque había una serie de sitios que querían ser el lugar donde Orfeo había muerto para que la gente fuera allí a ver la tumba de Orfeo y el lugar donde Orfeo había muerto y todo este tipo de cosas. Y bueno, eso es... Orfeo se debe morir en 6 o 7 sitios, ¿no? Porque pasa un poco lo que ocurre con el viaje de vuelta de Heracles de las Hespérides, que todo el mundo quería que Heracles pasara por su ciudad a la vuelta. Y entonces, si uno reconstruye el itinerario de Heracles a la vuelta con todas las ciudades que dicen que pasó por él, bueno, es como el itinerario de una señora en rebajas, ¿no? Es decir, yendo circulando para la derecha, para la izquierda, para adelante y para atrás hasta llegar a su destino, ¿no? En fin, ya digo que esto forma parte de las interpretaciones posteriores. Por supuesto. Perfecto. Ahora nos vamos a centrar en los misterios órficos como tal, y bueno, antes de hablar de Dioniso, que es bastante importante, nos gustaría saber la necesidad cultural que existió en Grecia para que pudiera surgir estos misterios órficos, si es que hubo alguna necesidad. Bueno, casi siempre sucede que cuando algo se crea es porque hay una necesidad previa, esto es evidente. No debemos de ir al efecto contrario, ¿no? Hubo un tiempo, bastante tiempo, sobre todo, diríamos, la primera mitad del siglo XX, en donde se empeñaron en ver en el orfismo una especie de primer paso en dirección al cristianismo, ¿no? Es decir, el cristianismo era necesario y digamos que se comenzaron a atender esas necesidades espirituales a través del orfismo. Eso hoy está muy desacreditado, gracias a los cielos, porque evidentemente el cristianismo es el cristianismo y el orfismo es el orfismo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la religión griega, la religión de la polis, es una religión que se utiliza fundamentalmente para articular la vida de los ciudadanos en la sociedad. Es decir, se trata de que uno, desde que nace hasta que se muere, sepa lo que tiene que hacer. Bueno, cuando se muere no tiene que hacer nada, lo hace su familia. Pero quiero decir, para que se sepa qué es lo que hay que hacer en cada casa. Porque si no, la gente tiene la tremenda sensación de tener que estar constantemente descubriéndolo. Para eso se ritualiza la vida, ¿no? Y la manera de ritualizar la vida en la época antigua era la religión. Con lo cual, un chico o una chica nacían, pues en cuanto pasaba un determinado tiempo se le aceptaba en la comunidad, se hacía un rito de paso cuando llegaba a la adolescencia, se hacía un rito de paso cuando pasaba a convertirse en una persona que ya se casaba, la boda, el nacimiento de los hijos, todo sujeto a una serie de rituales, los rituales agrarios para celebrar las vendimias, todo eso. Entonces, esa es la religión de la polis, que se despreocupa absolutamente de lo que le pasa a uno cuando se muere. Eso absolutamente despreocupa. De hecho,
Una vez que el individuo se muere, lo que se hace es celebrar los ritos pertinentes, enterrarlo y olvidarlo, o pasarlo ya a otro ámbito. Entonces, lo que podríamos denominar aspiraciones, miedos, angustias, etcétera, del ser humano, no habiendo psiquiatras, pues digamos, se instrumentalizan por una vía que son los misterios. Los misterios básicamente tienen una diferencia con la religión de la polis. La religión de la polis va dirigida, por así decirlo, de los hombres a los dioses. Esto es, los hombres aceptan que hay unas entidades desconocidas, superiores, con las que hay que llevarse bien, y entonces se les hacen ritos, se les hacen ofrendas, y todo aquello que consideran que puede agradar a Dios. Mientras que los misterios se hacen de los dioses hacia los mortales, es decir, los hombres, las personas que participan en los misterios van buscando solución a sus problemas. Por lo tanto, van buscando un mensaje que les transmita seguridad. Seguridad que puede no ser para más allá, seguridad que puede ser para que te vas a hacer un viaje en barco y te inicias en los misterios de Samotracia porque te aseguran que no naufragas. Y entonces tú te inicias ahí para ir tranquilo a esa travesía. O te inicias en los misterios de Eleusis, que inicialmente funcionaban sobre todo para que fueras a tener unas cosechas adecuadas y todo este tipo de cosas. Pero también, pues por supuesto, para buscar, digamos, un alivio al miedo a la muerte, al miedo al más allá, a lo que ocurre después y todo eso. Y se van configurando algunos misterios que cuentan historias sobre lo que sucede en el más allá y sobre lo que hay que hacer para tener un puesto de privilegio en el más allá. De acuerdo. Ahora sí, vamos a unir a Orfeo y a Dioniso. ¿Se le podría considerar como un dios y su profeta, o sería pasarse...? En cierta medida sí. Sí, en cierta medida sí. Y sobre todo esa es la imagen que proyectan luego los cristianos. Es decir, mucho de la construcción que tenemos nosotros de Orfeo, eso lo puso de manifiesto un discípulo mío, ¿no? Miguel Herrero, que hizo un estupendo libro sobre órficos y cristianos. Cómo los cristianos, en cierto modo, convierten a Orfeo, les resulta mucho más fácil a los cristianos hacer un solo bloque de todos los misterios griegos, entonces Orfeo es el bloque, ¿no? Bueno, pero lo que sí que es evidente es que Orfeo está relacionado con Dioniso, eso es clarísimo, en las laminillas de oro órficas, que son unos textos funerarios que se escriben en láminas de oro, pues se cuenta y aparece pues cosas como dile a Perséfone que el propio Baquio, o sea Dioniso, te liberó, y esa es una laminilla órfica, es decir, ahí está Dioniso. En otra laminilla órfica se habla de los mistas, o sea, de los iniciados, y de los bacos, o sea, los seguidores de Dioniso, y hay toda una serie de textos que relacionan claramente a Orfeo con Dioniso. Lo que ocurre es que el dionisismo es un espacio mucho más amplio que Orfeo, mucho más amplio, es decir, hay un dionisismo no órfico muy amplio que no tiene ninguna relación con el orfismo. Podríamos decir que el orfismo es una especialización del dionisismo y, simplificando mucho las cosas, con elementos pitagóricos. Es decir, el dionisismo es un poco salvaje, es decir, hay derramamiento de sangre, no tanto como... O sea, lo de las bacantes de Eurípides está muy bien para las bacantes de Eurípides como un elemento mítico, pero uno no se puede imaginar a una ciudadana griega comiéndose un cabrito a bocados, porque no. O sea, eso es una cosa absolutamente absurda. El dionisismo del menadismo mítico es una cosa distinta al menadismo real, que deben de ser unas señoras a las que le daban un trocito de carne cruda así, y con eso ya habían comido carne cruda y todo eso. Bueno, entonces, el dionisismo es un fenómeno mucho más amplio, es un fenómeno que sería la necesaria transgresión. Es decir, Dioniso representa sobre todo la transgresión. Una transgresión ordenada, claro, o sea, porque las sociedades no pueden funcionar estando constante y absolutamente organizadas. Tienen que tener elementos de escape, los carnavales, las fiestas,
los botellones, lo que queramos. Es decir, hay una serie de elementos que permiten que durante un tiempo se hagan transgresiones al mundo normal. Por ejemplo, las mujeres salían al campo de noche, una cosa absolutamente extraña para unas mujeres que no salían de casa jamás, y bueno, pues hacían una fiesta de pijamas, no hacían otra cosa, era una cosa así un poco, como diríamos, pues bastante inocente y demás, pero luego al día siguiente volvían a su casa tranquilamente y no mataban al marido, que era lo que habrían deseado si no llegan a poder hacer esto, ¿no? El orfismo es una parte de eso, y se trataría de este elemento estático sometido en cierto orden, un acento muy puesto sobre el más allá, cosa que en el mundo dionisíaco general no está nada claro, es decir, un dionisismo relacionado con el más allá no parece muy claro. El dionisismo relacionado con el más allá es orfismo. Yo creo eso, vamos, que estas cosas siempre hay discusiones para todo. Pero sí, sería ¿cómo diríamos? Una parte, no una secta, porque nunca configuran una secta, una parte del dionisismo, del fenómeno dionisíaco, es orfismo. Y sobre los rituales que se produjeron, ¿se sabe más o menos en qué consistían y la época exacta en la que se desarrollaron? Bueno, eso es mucho decir. Hay una tesis doctoral que hizo Ana Jiménez San Cristóbal, se puede ver por internet, que se llama Rituales órficos, en donde recopiló toda la información posible sobre esta cuestión, ¿no? Sabemos poco porque, claro, eran misterios y los misterios no se revelan, ¿no? De manera que los que participaban no nos cuentan mucho de ellos, nada más que lo suficiente para que haya otra gente que se interese. Si no se cuenta nada, pues nadie sabe ni que existe eso, ¿no? Hay que contar algo, evidentemente. Y eso sería, por así decirlo, la propaganda. Como si dijéramos... me encantan mis alumnos lo saben, me encantan los ejemplos estúpidos. Entonces, es como si nosotros pusiéramos un tráiler de una serie en una televisión de pago abierto. Entonces, uno ve el tráiler y dice, yo la quiero ver, pues entonces pagas. Eso es. Entonces, sí hay esta cosa de decir, uy, hay unos ritos que son estupendos, que te van a dar un sitio en el más allá y tal, pero lo que pasa allí, tienes que iniciarte. Y luego los que hablan también de ellos son sus grandísimos enemigos, los cristianos, que los ponen a bajar de un burro, de manera que tenemos digamos, una parte de propaganda y una parte de sus absolutos enemigos, con lo cual resulta bastante difícil hacerse una idea. Pero sí sabemos, no había un ritual, había varios, y a lo largo del tiempo se van desarrollando los rituales, ¿no? Pero sí tenemos informaciones, sabemos que hay cantos, sabemos que hay purificación, sabemos incluso que en algunos hay una especie de, ¿cómo diríamos?, de ensayo para la muerte, es decir, el iniciando pasa por una especie de experiencia semejante a la muerte, de la que luego sale triunfante y por lo tanto adquiere la convicción de que ya que lo ha ensayado lo va a saber hacer cuando llegue de verdad a aquello y que entonces va a tener un puesto de privilegio en el más allá. Es decir, sí, algo sabemos, pero naturalmente dentro de unos límites y sobre todo porque a lo largo del tiempo y a lo largo de los sitios varía mucho. El orfismo no es un movimiento con un dogma, con un ritual fijo, no, hay diversas manifestaciones de orfismo, incluso hay gente que cree que ni siquiera existe. Hay un profesor norteamericano que ha dedicado la mayor parte de su vida científica a contradecirme. Somos enormemente amigos, se llama Radcliffe Edmonds, ¿no? Y somos muy amigos, aparte de todo, pues, y efectivamente él cree que el orfismo es un invento moderno, que son hechos dispersos. Yo no creo tanto, pero tampoco creo lo que él cree que yo creo, es decir, que yo creo que había una religión, no, yo tampoco creo que hubiera una religión fija, ni mucho menos. Hay rituales, creencias, textos que van configurando ciertas cristalizaciones aquí y allá, pero sin que configuren nunca un movimiento, digamos, sólido, unitario, etc. Porque si lo hubieran constituido, seguramente habrían resultado peligrosos para el establishment y no habrían podido sobrevivir. Sobrevivieron 1000 años, que no está nada mal. Muy bien.
¿Y estos rituales están extendidos entre la polis? Es decir, entre los ciudadanos agrupados con función política o... No, son ajenos a la polis. No contrarios a la polis tampoco, no nos engañemos, sino sencillamente los rituales de la polis eran los de la polis, servían para lo que servían. Esto es, probablemente el mismo ciudadano que hacía los rituales que tenía que hacer en la polis, luego pues celebraba los rituales órficos. Tenemos una noticia de Teofrasto I, sobre la presencia de orfeotelestas en la ciudad. O sea, orfeotelesta es el individuo, el iniciador de los ritos órficos. Cuenta Teofrasto a propósito del supersticioso, del hombre, bueno, el supersticioso no es exactamente, del individuo que está obsesionado con la religión, ¿no? El que está constantemente preocupado. Y dice que va al orfeotelesta cada mes con los hijos y con la mujer, y si no puede con la mujer va con la criada, pero que tiene que ir y todo esto, ¿no? Es una burla, normalmente eso no se haría, ¿no? Pero bueno, la gente podría asistir a este tipo de rituales que están fuera de la ciudad, pero que tampoco debemos entender como una especie de contradicción. El problema que tenemos para entender las religiones antiguas es que tratamos de entenderlo con los conceptos de las religiones modernas. Y en una religión moderna, si tú eres católico, no eres budista, y si tú eres, pues sigues el Islam, no eres judío. Pero en una religión antigua esto no era así, es decir, tú podías perfectamente ser un ciudadano ateniense y por lo tanto seguir todos los rituales de Atenas, iniciarte en Samotracia, iniciarte con los órficos, iniciarte en donde te diera la gana, y eso no tenía ningún problema, no contradecía. Cuando hay contradicción siempre es por motivos políticos, ¿eh? Cuando a Sócrates lo condenan por creer en dioses en los que no cree la ciudad, lo está condenando por otra cosa. Es decir, aquello es un pretexto simplemente porque Sócrates se había convertido en la cabeza de turco del fracaso de Atenas, ¿no? Atenas ha fracasado en la guerra, hay que echarle la culpa a alguien, y ese señor tan molesto que todo el día está preguntándole a la gente preguntas comprometedoras, que les demuestra que son estúpidos y todo ese tipo de cosas, pues es el que ha tenido la culpa de que el viejo espíritu tradicional ateniense pues haya fracasado, ¿no? Y por eso, pero normalmente las creencias eran perfectamente compatibles. De acuerdo. Para concluir la entrevista, me gustaría hablar de las influencias que el orfismo ha llevado a la cultura. Entonces nos gustaría hablar del más allá en nuestra cultura, bueno, la cultura de Occidente, la influencia que haya podido tener. Algo ha podido tener, pero no demasiado. En realidad, por ejemplo, es curioso porque la cultura judía no tiene un concepto de salvación. Esto es evidente. La salvación es un asunto cristiano. ¿Y que ha habido influjos del orfismo en la salvación? Es posible. Es bastante posible. En la configuración de este esquema por el cual uno va a tener un destino u otro en el más allá de acuerdo con algo que ha hecho aquí. En el caso del orfismo, ese algo que ha hecho aquí durante mucho tiempo fue meramente ritual, no se trataba de algo moral, no es tú eres bueno, vas al cielo, tú eres malo, vas al infierno, no. Tú cumples estos ritos y vas a tener un espacio en el Hades de privilegio, y no los cumples y no lo vas a tener, que eso es una cosa distinta. Que luego pues haya influjos, sí que los hay. Hay un libro muy bueno de un individuo que se llama Jan Bremer, que es holandés, que habla precisamente de la creación de los paraísos y de los infiernos y demás, y cómo eso se va gestando a través de un proceso que es muy complicado, que no podemos de ninguna manera explicar simplemente como influencia de los filósofos sin más. De manera que hay elementos, claro que sí, hay elementos comunes, pero bueno, luego siguen derroteros o caminos distintos, ¿no? Sí que ha podido influir el orfismo en otras cosas, no solo en la configuración del más allá. Ha podido influir en el desarrollo
del concepto de la inmortalidad del alma, pero no directamente, sino a través de Platón. Platón es crucial en la historia de la evolución de estas ideas, porque Platón toma de los fismos unos elementos y no toma otros, y es a través de Platón, a través del que esta idea de la inmortalidad del alma se desarrolla en determinados círculos en Occidente, y no solo en Occidente, también en otros ámbitos, ¿no? Y a veces este desarrollo de la inmortalidad del alma está también relacionado con la transmigración, con la idea de la transmigración, que en los órficos es evidente. La transmigración, que consiste en que a la muerte del cuerpo el alma puede ir a ocupar otro cuerpo. No al mismo tiempo con otra alma, sino otro cuerpo que no tiene alma puesta, ¿no? Y esas cosas. Esto es un elemento pitagórico, la idea de la transmigración. Y parece que en el ámbito pitagórico era, como diríamos, pues el mecanismo de cómo funcionaba el mundo. Hay almas y esas almas van encarnando en diversos cuerpos y así in aeternum. El orfismo introduce en eso una corrección, según la cual la transmigración es un castigo, es decir, en los orígenes del ser humano se produce un pecado antecedente, un pecado anterior a la propia existencia del ser humano, que es la devoración de Dioniso por parte de los titanes. Zeus fulmina a los titanes y de la ceniza de los titanes salimos los seres humanos, con lo cual tenemos de las cenizas de los titanes mezcladas con la tierra, un elemento corporal que es la tierra, y un elemento, diríamos, espiritual, el alma, que es los dioses, pero a su vez esta alma nuestra tiene un elemento bueno, que es Dioniso, y un elemento malo, que son los titanes. Luego es la antropología órfica, pues manifiesta ahora la transmigración no como un hecho, digamos, natural, sino como un resultado de un pecado que hay que expiar, y una vez que se expía, la transmigración cesa. Vale, entonces no influyó directamente, pero sí a través de Platón. A través de Platón fundamentalmente, ¿no? Y por lo tanto, pues estas ideas de la inmortalidad del alma, que tuvo mucho más éxito que la transmigración, la inmortalidad del alma se mantuvo luego en todo el cristianismo, mientras que la transmigración, bueno, hubo algún cristiano que la defendió, Orígenes defiende la transmigración, pero Orígenes lo consideran un hereje, ¿no? Entonces deja de, no forma parte del mensaje cristiano central, por así decirlo, y sí que influye, y luego influye en otros filósofos, ¿no? Influye en los estoicos, influye, por ejemplo, en Parménides, o sea que hay una serie de elementos interesantes de ver cómo el orfismo ha tenido influencia sobre algunos autores, sobre Píndaro, ¿no? Píndaro, que se ve que en unos poemas dice unas cosas sobre el más allá y en otros dice otras, porque claro, depende de quién le paga. Si el individuo que encarga la oda cree en el más allá, pues Píndaro le habla del más allá, y si no cree, pues esta es un poco la cosa. Y sí, ha influido en numerosas cosas. Vale, ya para concluir, nos gustaría tratar este tema con Miguel Herrero más adelante, si es posible. Pero bueno, le lanzamos la pregunta, a ver, saber qué semejanza podría existir, tal vez, entre Orfeo y Jesús. Bueno, de eso se habló mucho. En un determinado momento parece que incluso algunos escritores griegos ya de época cristiana, tratan un poco de manejar a Orfeo como una especie de contrafigura de Cristo, ¿no? Y hay vínculos entre el cristianismo y Orfeo evidentes. No hace falta más que ver catacumbas en las que aparece Orfeo. Bueno, porque estamos en un momento en que el cristianismo no ha elaborado su imaginería. Claro, el cristianismo viene de un movimiento judío y los movimientos judíos son anicónicos, es decir, no tienen imágenes. Con lo cual, cuando llega el cristianismo a Grecia, que a un griego tú no le puedes dar una religión sin imágenes, porque eso altera absolutamente todo su ser, ¿no? Todavía los griegos modernos están con los iconos que los tocan, los besan, es decir, que hay una relación muy fuerte con la imagen. Pues evidentemente tienen que desarrollar una imaginería y en un momento determinado echan mano pues de Orfeo, los animales se convierten en ovejas y entonces Orfeo ya es el buen pastor, y se hacen adaptaciones de este tipo, es decir que hay unos elementos ahí, ¿no? Y hay otros elementos más profundos, hay alguna idea como esta del pecado antecedente que se convierte en un pecado original cristiano, que probablemente tiene relación con
lo uno con lo otro. Vamos, eso quien lo ha tratado muy bien es Miguel Herrero, que le dirigió una tesis sobre eso, un libro fantástico que luego publicó primero en español y luego en inglés, y que ha tenido un éxito notable, un muy buen libro. O sea que eso creo que lo contestará mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, por darnos esta oportunidad y bueno, por enseñarnos tanto sobre Orfeo y el orfismo. Muchísimas gracias.